hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin poderlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús, creemos que estás plenamente aquí. Te adoramos. Queremos hacer tu voluntad. Deseamos hacer tu voluntad, Señor, con todo nuestro ser. Con lo poco que somos, te lo entregamos, Señor. Entregamos este momento. Pedimos que bendigas nuestra mente, nuestro corazón, dando la gracia de estar dispuestos y atentos a todos los detalles, a todo lo que tú nos quieras decir, dando la gracia de ser un ejemplo vivo de ti, Señor. Madre Santísima, nos acogemos a tu protección, Madre. Gracias por acompañarnos a rezar este Santo Rosario. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Y ven, Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo. María, tú eres la señal de Jesucristo. María, tú eres la señal de Jesucristo. Recibir, vivir y dar al Salvador. Tu obediencia y sumisión hizo correr el plan de Dios. Bueno, en actitud de oración, pidámosle en este momento al Señor que Él venga a cada uno de nuestros hogares, que Él envíe su Espíritu Santo en este momento, que sea Él el que nos hable hoy, que nos ayude a disminuir
para que sea Él el protagonista. Pidámosle también que Él tome posesión de nosotros, de nuestros ambientes, de nuestra casa, de cada ventana, de cada puerta, del piso, que sea Él lo que respiremos en este momento. Dios. 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 Bueno, como todos los jueves, antes de empezar el paso, vamos a hacer un resumen. Pero esta vez vamos a hacer el resumen entre todos. ¿Sí? Y la forma de hacerlo es cada uno mencione un pasito el que más le haya gustado hasta este momento. Y ahí todos vamos resumiendo así cortamente antes de iniciar el quinto paso. Así de manera voluntaria. ¿No? Bueno, entonces dedocráticamente. Mi Julie. Bueno, se me queda el paso, se me queda como las tres palabras que dijiste, que fue el vacío, la libertad y la fe. O sea, en el resumen de los, como de los tres pasos fue como lo que más me queda como a mí. Eso. Las tres palabritas claves de la primera parte del seminario, que es recibir a Jesucristo, ¿no? Mónica. Presente. Presente. Recibir. Entonces, recibir, tenemos al recibir a María la pobre. Recibir a María la pobre. Recibir a María la pobre. No tengo mis apuntes, pero tengo todo acá. Está bien, lo que más te haya gustado hasta el momento. La pobre, entonces tenemos que ser como María, como ella tuvo a Jesús en el pesebre sin tener nada y lo dejó todo y lo siguió todo. Es el abandono, esa no es la palabra, que es como el tercer paso. Apoyo, equipo. Vacío, ahí lo dije. El vacío, pues es que ya lo dijo Julie. Era como el evangelio del pobre rico, que Jesús le dijo, déjalo todo y sígueme. Entonces, siguiente. Bueno, siguiente. ¿Alguien? ¿O seguimos dedocráticamente? Bueno, Alex. La esclava. ¿Cuál? La esclava. El sí. El sí. El sí. Indiscutible. Sin sí no hay nada. Sí. Así es.
Pau. Entonces sería el de María. María entrega absoluta a Dios, donde ella se entrega sin condiciones y con alegría, que es como lo más importante de ese paso, ¿no? Con amor y el amor, o vive la plenitud de que tiene su Señor y su Señor va a hacer todo por ella en ese momento, o sea, va a cubrir como todo lo que ella es sin cuestionamiento, sino que todos sus sentimientos, su vida entera, se la deja al Señor. Entonces es esa entrega, pero con alegría, entrega absoluta a Dios en alegría. Es una entrega de María al Señor. Henry. Vivir en María la viviente. Aquí Jesús le aporta toda la vida de gracia, de espiritualidad. En esto tenemos 4 nutrientes: la oración, la palabra de Dios, la vida sacramental y los mandamientos. Para mí, tengo muy presente la oración, porque para mí es el diálogo tierno y amoroso con Dios. Bueno, y pues ahí vamos, en ese cuarto pasito. ¿Cómo les fue con los nutrientes la semana pasada, en la tarea de esta semana? Bien. Excelente. Excelente. Estamos trabajando en eso. Claro, yo ahí fui de una vez al Sacramento. Ah, muy bien, bien. Hay que seguir trabajando en los nutrientes porque sin nutrientes pues no se puede echar raíz y sin nutrientes pues no se da este siguiente paso, que nos lo va a explicar acá nuestro amigo Luis. Adelante, Luis, con el 5º paso. Todo tuyo. Vamos, Luisito. ¿Me escuchan? Ah, bueno, chévere. Cuando no te escuchamos, gritamos, ¿oíste? Por favor. Yo no pensé que iba a llegar ahí de una vez con el 5º paso, pensé que iba a haber como otro paso antes. Pero bueno. Bueno, como ya Nafer hizo el resumen y me alegra que lo haya hecho porque pues esos 4 pasos son importantes para el que viene, que es el de María, donación perfecta. Y el de donación perfecta es un paso que apenas llegué a entender hoy. Porque cuando uno se vacía y hace lo de María la pobre, la esclava, y entrega absoluta, y entonces después uno empieza a vivir al Señor como lo mencionó Henry, con la vida sacramental, con la oración. Y todo esto ya llega a un punto en donde si se hace con persistencia y todo el tiempo, pues llega a un punto donde uno se llena del Señor y el Señor pues ya está como en un punto donde quiere hacer algo, ¿no? Él ya está en mí y entonces yo empiezo a vivir en el Señor y el Señor empieza a vivir en mí. Entonces llega un punto en donde Él ya quiere hacer algo en mí. Pero entonces para esto es muy importante la disponibilidad. Y esa es la clave de este paso, la disponibilidad, porque María nos enseña, por ejemplo, cuando se hizo la anunciación, donde el ángel se le presenta y le dice que su prima está embarazada, que ella ya es una mujer mayor. Entonces, María, pues en ese momento pasa lo que pues ya tiene al Señor Jesús ahí, pero entonces eso no la para. Eso hace, ella como que escuchó las palabras del ángel y entonces ahí vio una necesidad, la necesidad de su prima que ya está en una edad avanzada, que necesita y que debe necesitar ayuda. Por eso entonces María en esa disponibilidad se va de una vez a donde su prima. Entonces
ahí es donde quiero, porque es que no, este paso es antes el de dar a Jesucristo, ¿no? Entonces hay una pequeña, hay como una pausa entre llenarme del Señor y que ya el Señor quiere hacer cosas en mí. Entonces, para que Él haga cosas en mí, yo tengo que disponerme a las cosas que quiere hacer el Señor en mí. También lo hace en las bodas de Caná. Cuando se acaba el vino, no es porque María pues esté como que averiguando todo y entonces mirando todo, ¿no? María se percata porque pues ya el Señor, esto me lo explicó una vez un padre, lo escuché y dice, es que el Señor empieza a percatar cosas, o sea, a través de mí se empieza a percatar de las necesidades del prójimo, o las necesidades que hay alrededor de mí. Entonces vio esa necesidad y entonces, claro, sucede lo que sucedió, llamó a su hijo y entonces ahí es cuando pues pasa lo del vino, ¿no? Entonces, este paso es ya donde uno empieza a decir, yo ya no me pertenezco, yo ya pertenezco es al prójimo, porque es que es el Señor ya con esas ganas de hacer su voluntad en mí. Es cuando empieza o sea, yo cuando ya estoy lleno del Señor, ya como que yo quiero hacer, yo no puedo ser egoísta ya cuando tengo al Señor y cuando lo he recibido y lo estoy viviendo, yo no puedo encerrarme en un cuarto y ser egoísta y quedarme ahí. Ya el Señor quiere hacer su voluntad en mí, pero Él necesita mi disponibilidad. Él necesita que yo esté pendiente. La otra vez me acuerdo que estuve en Italia y tenía mi día libre y entonces vi una parroquia muy bonita, una catedral. Entré y entonces había una de esas carpitas de confesión, no me acuerdo cómo se llama, un confesionario, perdón. Entonces tenía la luz prendida y entonces llego y entonces yo la dudo porque pues yo no soy italiano. Entonces digo, pero pues hagámosle, el Señor entiende. Y entonces entro y le digo, padre, no parlo italiano, le digo. Y me dice, tranquilo que el Señor entiende, o sea, me confirma ahí. Pero él me lo dice en italiano, entonces yo le digo, pues padre, que no he podido ir a misa porque pues he estado trabajando y no, se me hace difícil ir a misa los domingos. Entonces me dice, entonces le conté como la historia, se lo conté en español porque pues él me preguntó si hablaba español y me dijo que le hiciera en español. Entonces le expliqué la situación y me dice, estás aquí para trabajarle al Señor. Y pues eso a mí me traspasó. Cuando me dice después, bueno, entonces tienes que estar pendiente a las necesidades de los demás. Y de eso se trata este paso, de estar pendiente y disponible. Porque si el Señor está en mí y quiere hacer cosas en mí, Él me va a ayudar a que yo ayude al prójimo. Porque eso es lo que quiere Él, ¿no? Primero está el mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón y después llega el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Y es en este paso donde empezamos a amar al prójimo, donde empezamos a percatarnos de que hay necesidad y que el Señor quiere actuar en esas necesidades a través de mí. Y ya, pues, sí me gustaría contarles que la otra vez estuve en el hospital y pues yo sentí que estaba siendo como probado en mi fe. Pero es algo bonito porque yo pensé que me iba a pasar como anteriormente, que tenía miedo y entonces iba a llorar y más cuando no habían dejado entrar a mi mamá, pero todo el tiempo me sentí en una paz y una tranquilidad cuando José mandó un mensaje pidiendo oración por mí. Entonces alguien me llamó y empezó a hablarme y empezó a decirme y empezó a llenarme de fuerzas. Me leyó una cita bíblica y también me leyó una lección.
Y yo dije, y eso me pareció, o sea, preparándome para este paso, me pareció un ejemplo perfecto de donación, de donación perfecta de alguien para mí, porque se supo que estuve en el hospital y de una vez me llama y pues yo no es que estuviera mal o que pues, o sea, no quiero sonar egoísta ni nada, sino que no, o que necesitara porque yo estaba bien, yo estaba probando, o sea, yo estaba con el Señor y yo me sentía muy bien en ese momento porque me sentía acompañado por el Señor y por la Madre. Pero esta persona me llamó y me dice, me lee esto y me reconforta, o sea, como que me confirma lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. Entonces creo que de eso se trata la donación perfecta, de esa disponibilidad de ver lo que mi hermano necesita. Porque el Señor lo quiere, porque ya pues es en este paso donde estoy tan lleno del Señor y lo estoy viviendo a través de los sacramentos donde se empieza a ver la necesidad del Señor en el mundo y en las personas. Gracias. No se me fue el audio. Bueno, muy bonito, creo que muy preciso el paso ahí. Luisito toca 2 citas bíblicas que en este paso son súper claves. Y el primero es la visitación de María Santísima, su prima Santa Isabel, y las bodas de Caná. Primero, antes que como que seguir un poquito, a profundizar un poquito estas 2 citas bíblicas, no hay que confundir este paso con el tercero, ¿sí? El tercer paso, ella se entrega totalmente a Dios. Y en este, ella se entrega a los hermanos. ¿Mm? ¿Recuerdan cuál era la palabra clave en el tercer paso? La alegría. ¿Se acuerdan que ahí es donde se da magnífica, o sea, ella explota en una alegría total? Y ella además, pues, de esa alegría, pues, acoge toda la voluntad del Señor en ella, ¿sí? Por eso es que se da esa alegría. En este quinto paso, como lo mencionó Luisito, esa alegría se contagia a los demás, solita. ¿Mm? Porque ya no es uno el que vive, ya no era María ella, era Jesús viviendo en ella. Era Dios quien se manifestaba en ella. Cuando María se enteró que ella iba a ser la mamá del Salvador, ella no se sentó y dijo, bueno, yo voy a ser la mamá, el Salvador es para mí, yo me lo quedo, yo me voy a salvar. O sea, no. ¿Qué hizo ella? Apenas se enteró y supo, porque ahí mismo cuando el ángel le dijo, el ángel le comentó lo de su prima. Y ella, rápido, salió a servir. Porque a eso es lo que estamos llamados en este paso, a servir. Y no le importó estar en embarazo, no le importó que eso, pues, quedaran lejos. Los que conocen dicen que eso es, pues, lejísimos. Sin embargo, ella fue hasta allá, a servir. Y cuando llegó, pues fue claro, ya lo hemos hablado en los otros pasos, cuando su prima simplemente, sin ella llegar y decir, porque ella jamás llegó y dijo, bueno, yo soy María, la Madre del Salvador, ella jamás se presentó. Pero cuando ella llegó, su prima lo supo enseguida, porque ya no vio a María, ella sintió al bebé en su vientre. Y eso es lo que pasa y eso es lo que estamos llamados en este paso. A que ya no nos vean a nosotros mismos, sino que vean al Señor a través de nosotros. Aquí hay 2 tareitas, pero no tareitas, sino no la tarea que dejamos todas las semanas, pero ya es aprender, uno, a que nosotros disminuyamos, ya no somos nosotros,
es el Señor, darle esa prioridad al Señor y darle ese paso al Señor, que sea Él el que se glorifique. Y 2, aprender a ver en el hermano al Señor, porque no solamente está en mí, también está en mi hermano. ¿Mm? Y ahí es donde el servicio se da de manera natural. Luisito hablaba de las bodas de Caná, y es curiosa esta parte porque él la menciona súper clara. Yo nunca me di cuenta de esto hasta hoy. María, nadie le dijo que faltaba vino. A ella no fueron y le dijeron, se acabó el vino, ¿qué vamos a hacer? No, ella estaba atenta. Esto que dijo Luis es supremamente importante porque en el silencio de María, ella en sus sentidos logró percatar que le hacía falta al otro. ¿Qué era el vino? ¿Qué es el vino? ¿Qué es lo que representa el vino en la palabra del Señor? ¿Qué es lo que representa el vino? ¿Qué creen ustedes? La necesidad. El vino representa la alegría. Hay una parte que la mencionan mucho no es un acta, pero la mencionan en una lección. Y dice, el vino es signo de alegría, de amor y de abundancia. Eso es el vino. Por eso María dice, falta vino. Sí, bueno, faltaba el vino para darle a las personas, pero en realidad nosotros estamos llamados a cuando falte el vino en tu casa, falte la alegría, falte la abundancia, falte el amor, busques a María, para que María interceda por nosotros. Ese es el significado del vino, que el vino jamás falte en tu casa. Entonces María se dio cuenta solita y se paró, ¿y qué hizo? Fue y le dijo a su hijo, intercedió y le dijo a su hijo, falta vino, se acabó. ¿Y qué le contestó su hijo? A mí esta parte me impresiona, porque su hijo llegó y le dijo, ¿qué le dijo Alex? No es mi tiempo. ¿Qué tengo yo que ver ahí? Eso sí. Todavía no es mi tiempo. Pero eso es algo que el Señor sabía que ese era su signo para iniciar su vida pública y fue su respuesta. Pero ¿qué hizo María? ¿Cuál fue la respuesta de María ante esa respuesta del Señor? Ella no se sintió y se llegó y se sentó y dijo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí, ella al contrario. ¿Qué le dijo a las personas que tenían las tinajas? Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Exactamente eso. Hagan lo que Él les diga. Y eso es lo que nos está pidiendo María. Hagan lo que Él les diga. ¿Qué es el servicio? Yo no sé por qué pregunto tanto, pero pues a mí me gusta como desmenuzar a veces las cosas porque a uno le dicen, no, el servicio, la gracia, esto y lo otro, pero yo me voy a preguntar, ay, bueno, ¿y eso qué es? ¿O cómo es? ¿O qué es el servicio? ¿Qué entendemos por servicio? Darse a los demás. ¿Qué más? Ayudar, puede ser. Ayudar. Compartir su palabra. Sí. Servir es eso, es darse a los demás, estar atentos a lo que el otro necesita y ayudarlo. Pero muchas veces confundimos el servicio como con una obra social, como con esa caridad, como con eso de, sí, el servicio se diferencia tanto de esas dos cosas en que el servicio
duele. O sea, es difícil, ¿sí? El servicio es, no doy de lo que me sobra, sino que el servicio exige de mí. Muchas veces exige hasta lo que yo más quiero. Entonces ahí ya sabemos que es servicio. Ahora no estoy diciendo, ay no, yo fui y serví, no me dolió, entonces no es servicio. No, no quiere decir eso. Pero esa es una de las cosas que hay que aprender a diferenciar. No doy de lo que me sobra, no doy de lo que ya no necesito. Me sobró 3 horas de mi tiempo, entonces yo voy y las... No. Como lo hemos hablado durante todos estos pasos, el Señor le exige a uno todo. Hoy el Padre en la misa tocaba una palabra que yo dije, esto es fuerte y vale la pena mencionarlo en el semillero. Él hablaba que amar duele. Amar no es fácil y amar pedía sangre, como lo hizo nuestro Señor. Él nos amó tanto, nos entregó todo, su propia vida. Y a veces creemos que salir a servir, o sea, llegar y decir, bueno, yo fui, serví, no sé, por allá en una obra grande, renombrada, es el único servicio que existe. Y no, el Señor nos llama a servir en todo momento, diariamente, en las cosas más mínimas. ¿Recuerdan cuál era el objetivo primordial de este seminario? El objetivo primordial de este seminario es el cambio mío, ¿sí? Personal. Eso tiene una palabra. Ayúdame ahí, Paola. Ayúdame ahí, Alex. La finalización de la... No. La cristofinalización individual. Gracias. Es ese cambio mío primero. No es pretender cambiar al otro. Esto no es así. Soy yo la que tengo que cambiar. Lo mismo implica el servicio. El servicio implica también un cambio dentro de mí y me hace un llamado a cambiar y a servir primero en lo más cerquita mío. ¿Y qué es lo más cerquita mío? Mi familia, mi trabajo. Por eso decía yo no digo que no, o sea, ir y servir a obras, o sea, supremamente renombradas y importantes y todo eso, pues obvio que todo tiene un mérito. Pero el Señor nos llama a servir en casa. En casa primero. Servir a la mamá, al papá, al esposo, a la esposa, a los hijos. Y yo creo que ahí tenemos un poquito más claro que el servicio pues duele, porque es que llegar y servir, por ejemplo, a mi hija y dejar de parte, o sea, muchas cosas mías para hacer que ella esté bien, que no le falte nada, que es doloroso, el servicio duele, ¿sí? Y nos cuesta. Y para servir, el Señor nos pide algo muy importante, muy, muy, muy importante, y es el perdón. Tener en cuenta esa palabrita, el perdón. Hoy el Padre decía, y el Evangelio lo hablaba hoy, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y decían 70 veces 7. Y el Padre decía, muchas veces no tengo que esperar a que vengan y me digan, perdóname, sino yo ir, aunque sé que yo soy la que tengo que perdonar y decir, yo te perdono, o sea, no pasa nada, pero perdón de verdad, no solamente de palabra. Esa es básicamente esa parte clave de este quinto paso. Se conoce como el paso de las mamitas, de la mamá embarazada. No solamente porque en verdad la Virgen María está embarazada de nuestro Señor, sino porque en este paso, después de este vacío, después de esta esclavitud por amor, de esta entrega total a Dios y de nutrirnos y nutrirnos y nutrirnos, pues empezamos a cultivar
algo dentro de nosotros y ese algo entre nosotros, pues es el Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa normalmente cuando las mamitas, por ejemplo, ya gestan su hijo 9 meses, ya llega el 9º mes, pues dan ese fruto, ¿sí? Ya de forma natural, ya tiene que salir. Si la mamá se quedara con ese bebé, pues el bebé muere. ¿Sí? Lo mismo pasa en este paso. De manera natural, el Señor se va dando, no a los 9 meses, pero de manera natural se va dando en su momento, cuando Él lo disponga. Esto es muy importante porque nos da a entender que nadie da de lo que no tiene. Por eso es muy importante esa parte de alimentación, esa parte de vacío, esa parte de entrega, esa parte de esclavitud, porque este paso no se da si los otros pasos no se han dado. Dios se da cuando uno le abre camino al Señor. Y de manera natural, uno no le puede pedir a un árbol de aguacate que dé cocos, o porque eso no es así. La naturaleza es así de sencilla y este paso, al igual que todos los pasos, también se da de manera natural. Pensar en la Virgen María en este paso es obviamente pensar en ella con su barriga, ¿sí? Con el Señor dentro de ella, con el bebé. Y ella sabía cuando ese bebé nació y todo lo que hemos hablado, todos sus dolores y todo lo que ella sabía que iba a pasar. Nunca llegó y dijo, no, espérate, este es mi hijo, o sea, mío, ¿cómo voy a dejar que algo malo le pase? Me lo llevo y no, todo al contrario. Ella, como corredentora, facilitó que se diera lo que Dios había planeado que tenía que pasar. Y pues, este es así como, estas son las palabras clavecitas y los evangelios que Luisito mencionó para este 5º paso. Como hemos hecho con todas las semanas de las tareas, este también tiene una tarea. Y la tarea de este paso es pensar en mi servicio. ¿Cómo he servido yo? ¿Cómo he servido yo primero al Señor como ese instrumento? ¿Me he dejado utilizar por el Señor? ¿He servido? De la forma en que Él me ha pedido que sirva. Y existen también pues ejercicios de servicio, pero ese los vamos a ver en el próximo paso. Pues todo tuyo, Alex. Bueno, más explicadito no pudo estar. Está muy explicado. Y es lo que tú decías, Janafer. Esto es individual. Hay que recalcar eso. Eso no es voltear al lado y decir, te lo dije, o que volteen y le miren a uno y lo codeen y va para ti. No, esto es totalmente individual. Esto es un compromiso con el Señor individual. Es ese sí, esa es la plataforma. Definitivamente el Seminario María Señal de Jesucristo es la plataforma de nuestra espiritualidad. Y es llegar a dar completamente a Jesús, pero a darlo de una forma natural, como tú decías, Janafer, como decía Luisito. Y este paso es muy importante porque Dios nos dice amar al prójimo como a ti mismo. Y es bien importante, lo que tú recalcabas también me impactó, me pareció súper lindo lo que ese misterio que se vio ahora cuando explicaron las bodas de Caná. O sea, impresionante. Yo tampoco hasta hoy mido ese misterio y es impresionante. Es impresionante porque si cogemos esas dos palabras, esos dos textos y los exprimimos más, creo que quedaríamos todos totalmente en shock.
bajando la cabeza y disfrutando la misericordia de Dios. No sé quién quiera compartir algo con respecto a lo que va corrido del seminario, a este paso que San Luis nos dio, por intercesión de San Luis fue dado. Así que quien quiere hablar, quien quiere exponer lo que piense. Yo tengo una pregunta. El servir, la tarea de servir es al prójimo o a uno. ¿Nadie contesta? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que la respuesta ahí, O a Jesús. yo no la tengo. No sé si Luisito la tiene o Alex la tienen. Pero eso hace parte de la tarea, del análisis de mi servicio a mí mismo. Por ahí, yo creo que por ahí va un buen camino para luego servir a los demás. Tocas un punto lindo. Es que nadie da lo que no tiene. Exacto. Y es que también yo creo que toca hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se sirve? Porque hay que servir. O sea, lo que yo puedo sacar como de conclusión es porque hay una necesidad. Así como la hubo en las bodas de Caná. Y mire que en las bodas de Caná había esa necesidad de que, pues bueno, se había acabado el vino, pero en realidad si lo vemos, era que había esa necesidad de también de que el Señor viniera, de que el Señor se hiciera público. Por eso es que como que, o sea, ahí los dejo. Pero lo acabo de notar y bueno, pues para cada quien. Luisito, a ti te pasó algo cuando serviste por primera vez, ¿no? Que viste un letrero, tú tienes, ¿cómo decía el letrero? ¿No lo repites? ¿O me lo repites, no lo compartes? ¿A mí? No, a Luisito. Luisito, cuando Luisito. por primera vez, cuando serviste por primera vez, Luisito, me compartías, en una ocasión me compartías que viste una pancartica con una frase. Esa yo la tengo anotada. Esa yo la tengo anotada cuando Luisito lo dijo una vez en una conferencia. Yo la tengo anotada. ¿Qué dice? Cuéntela, a ver. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ok. Esa es una de las que pues explico porque me llegó al corazón, me traspasó porque pues en ese tiempo yo quería servirle al Señor y estaba con sed del Señor y entonces es como que con esa frase Él me explica todo. Me dice, o sea, la veo en una cocina en medio de servir en un seminario y me dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es como diciéndome, o sea, me sacó de donde estaba, que era de la muerte, simplemente para eso, para darme cuenta de que en el servicio está mi alegría, en el servicio está mi vida. Algo que iba a decir. ¿Alguien más quiere compartir? Más en servir que en recibir. ¿Cómo es? Hay más alegría en dar que en recibir.
creo que es otra. Nos quiere compartir Julie, Alex, Mónica, Linda, Johan. Está también Laura. Marito, lo veo a Marito. Hacía tiempo no veía a mi Marito. Hola, buenas noches. Pues, No, dos punticos solamente, ya lo hemos repetido mucho, pero el punto aquí es que Dios dice, déjate usar. Esa es la parte que todos tenemos que tener esa disposición. Entonces, es dar ese pasito y entregarnos. Él está esperando una disposición para nosotros, con nosotros, hacia Él, en el servicio. Pero todo es de corazón. No hay amor. Yo puedo hacer de todo, ¿no? Que en estos días escuchábamos esa frase. Retomábamos esa palabra bíblica, porque es una palabra bíblica. Yo puedo hacer de todo, puedo dar 1000 cosas, hacer 1000 obras, 1000 limonas, pero si no tengo amor, no vale nada. Yo creo que el servir es solamente en oración preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y dejarse llevar y dejarse... yo creo que es muy difícil, yo creo que el día a día, entregarle todo lo que uno hace al Señor, es lo que lo hace servir. Tal vez unos estemos llamados, estén llamados a diferentes tipos de servicio en la comunidad, en la iglesia, en su casa, que son un poco más específicos, pero yo creo que es bien difícil si uno no lo hace con oración y abriendo los ojos y dejarse que el Señor le responda y preguntarle en este paso. Ahora ya llegamos a otra tarea. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿De aquí para dónde? Porque yo creo que uno es muy cómodo aquí en la camita, tranquilito, en su casita, en su cuarto, en su Netflix, pero de ahí para adelante, ¿qué? Sí, vemos la película de Jesús, pero bueno, ¿y qué? Mónica se adelantó a la tarea de la otra semana. Ah, Dios mío, sí ve. Pero sí, así es. Mira que de manera natural ya, o sea, Me llaman spoiler alert. ya tú mismo te vas dando cuenta de qué es lo que sigue. Y es que el alma lo va preguntando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué? ¿Y qué sigue? ¿Y qué debo hacer? Y esas respuestas solamente las va dando el Señor. Bueno, yo creo que el servicio, pues como decía Mónica, es como que para cada quien es distinto. Y creo que a veces muchas personas con el servicio buscamos aprobación. E incluso Jesucristo, cuando vino a servir, y aunque vino a servir, fue criticado y fue hasta crucificado. Y vino a sanar, y vino a multiplicar, y vino a hablarnos de Dios y a darnos la salvación. Y aun cuando vino a dar ese servicio, fue crucificado.
Entonces creo que nosotros debemos servir y dejarnos llevar por el servicio de Dios sin mirar y sin darnos cuenta a cuán lejos nos puede llevar Dios. Qué lindo, Johan, lo que acabas de decir. Ese servir desapareciendo uno mismo. Que día me impactó mucho en la reunión que hubo de los 36 años de la espiritualidad. Uno, no sé si todos lo pudieron seguir, pero para los que no, fue como una celebración y se hizo como un cafecito virtual con Jesús, donde varias personas como que contaron como sus experiencias con el inicio, cómo llegaron y el inicio pues de la comunidad y de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Al inicio el Señor lo llamaba como bastoncito de ciegos. Y me llamó mucho la atención que en este caso Leito decía, el bastón, ¿para qué sirve un bastón? Para un ciego, ¿para qué? Para guiarlo, ¿verdad? Pero el bastoncito es un guía al ciego, pero el bastoncito va tropezando y va pegándose y quien recibe los golpes es el bastoncito. Pero le cumple el servicio a guiar al ciego. Entonces, como que yo me sentía, o el Señor me invitaba a que, claro, hay que servir, como decía Johan, y hasta el Señor fue criticado, y es más, criticado no, crucificado. Muchas veces en el servicio, eso aquí en el mundo estamos y se presta para que haya eso, ¿no? Pero debemos como ser esos bastoncitos de ciego, que así recibamos los golpes, guiemos al ciego, pero ese obviamente guiarlo como decía Mónica, en oración, porque como decíamos, el seminario se lleva un pasito tras otro y uno de los nutrientes grandes es la oración. Entonces, para poder que sea Cristo quien haga en mí y no sea yo quien me dé, ¿sí? Como Paola, por decir algo, sino la gloria sea para el Señor, se debe hacer en oración y, bueno, entregando, digamos, así como el Señor en esa humildad. Él nunca protestó, ni siquiera Mamita María cuando lo estaban crucificando y llenando eso y llevando a la cruz, porque ellos se quedaron como en silencio, no no en ánimo de apocarse, como que día reflexionábamos también, no en ánimo de apocarse, sino de aceptación y de amor y a veces como de entregar esos pequeños sacrificios al Señor, como que, ok, digamos, uno puede que está en un momento dado haciendo un servicio y de pronto, de una manera o algo, alguien lo hiere en su humildad o en su humanidad o en su algo, y lo bonito es, bueno, Señor, te lo entrego, porque es como entregarle ese pequeñito sacrificio y él con eso, y a Mamita María, he aprendido en estos días con un grupo de niños que pues al que he escuchado, decían, Mamita María coge esos pequeños sacrificios que hace, decían los niños, la persona que estaba dando el grupo, decía, si yo hoy no quiero ver televisión, le decía a los niños, ese pequeño sacrificio lo coge Mamita María, si tú se lo entregas y lo lleva y hace muchas gracias. Entonces, así mismo nosotros esos pequeños sacrificios o esas pequeñas cosas que de pronto nos hieren como ese bastoncito que nos van a pegar o que nos van a criticar o que nos van a lastimar, es entregarlo a ellos, soltarlo, perdonar, entregarlo, pero ofreciéndoselo al Señor para que Él a través de eso y a la Santísima Virgen haga de gracias a las personas que más lo necesiten, sean nosotros o sean a las personas que, digamos en este caso, a Mamita María sabe aquí, es lo que yo sé. Amén, ya.
Se fue el internet. Ya. ¿Qué nos dice Linda? Nada, pues como ya todos lo han dicho, pero es eso, me lleva a pensar y a ponernos a mirar de qué forma nosotros podemos servir. Es como preguntarle en medio de la oración, donde siempre vamos a encontrar una respuesta, de qué forma tú quieres, Señor, que yo sirva y cómo quieres que yo sirva, porque no todos vamos a servir de la misma manera. Y Dios nos llama a servir de una manera específica y Él sabrá en qué momento, en qué tiempo y cómo. Entonces, pues es disponernos y siempre estar atentos y limpiar como que todos esos sentidos para poder saber y entender qué es lo que Dios quiere. Porque si nos cegamos y de pronto ponemos nuestra voluntad ante lo que Dios quiere, no podemos hacer la voluntad de Dios, sino que estamos orando por nuestra voluntad y nuestra humanidad, y de pronto ahí es donde muchas veces nos equivocamos. Entonces, pues, como dijo el Padre hoy, eso duele, y muchas veces vamos, pues es como sangre, pero ahí es donde siempre tenemos que tener nuestra mirada ante el Señor y pedirle siempre que Él nos guíe y que Él nos muestre la manera en que Él quiere que nosotros lo obremos. Julie, ¿qué nos dice? No, yo lo que quiero decir es que tenía un deseo y vamos a ver si ese deseo se puede dar, ya que está Luisito acá, que yo quedé como con ese poema que él hizo la otra vez que estaba en el hospital, hizo un poema y ese poema se me quedó a mí como en la cabeza un poquito. Y yo dije, si está listo, pues si lo puede hacer al final o lo puede hacer ahorita, me encantaría, si no, para cuando puedas. Ya, solamente eso. ¿Hacer qué? ¿Leerlo? El poema que tú hiciste el día que estabas en el hospital, hiciste un poema. ¿Quieres que lo lea? Y si lo puedes leer, me encantaría. Claro que sí. Pero ponle musiquita así de Sí, inclusive, Ella le va a poner Que música, tenemos a pues Julie. claro. inclusive sí, yo dije, Dios mío, este poema es tan hermoso que aguanta ponerle música. Ahí te voy a poner una musiquita de fondo para que le hagas. Gracias. Bueno, este poema se llama Mamá. Su mirada cuida de mis movimientos, aunque llora cuando ve mi sufrimiento. Se enternece cuando estoy durmiendo, mas sonríe cuando estoy contento. Por eso, estar contento siempre intento. Su delicada mano sostiene la mía. Su cálido manto cubre mi vida. Sus diferentes pasos son mi guía. Su humilde silencio es mi compañía. Y su mirada al cielo siempre fija. La mujer que a mi lado siempre está, como siempre ha sido y siempre lo será. Pues mi madre ella siempre es, y su hijo siempre yo seré. Porque ella es la bendita entre las mujeres,
aquella que me lleva cuidadosamente, aquella que me corrige dulcemente y la que me enseña diariamente. Ella es la que me dice, señalando al frente, haz lo que Él te diga. Atentamente, un hijo de la Madre de Dios. Me encantan sus poemas. Porque si es mamá, así es mamá. Así es mamá. Porque si es mamá, así es mamá. Así es mamá. Gracias, Lujito. Gracias a ti. ¿Quién escribió eso? Un hijo de la Madre de Dios. Somos nosotros. No, tú lo escribiste, ¿no? Sí. Sí, yo he leído varios poemas tuyos. Son bellos. Para los que nos, pues, para contarle la historia, pues fue escrito una mañana, una madrugada, que no podía dormir. Y entonces empecé a recordar los momentos en que ella estuvo conmigo durante esa hospitalización. Y entonces me puse a hacer las primeras 2 líneas y yo dije, bueno, aquí como que se está haciendo algo. Entonces agarré el celular y pues pongo unas notas ahí. Y es cuando se empieza a hacer, la verdad, fueron que como una hora. Empezó a fluir, o sea, eso es ya, pues la verdad no era yo, sino el Espíritu Santo escribiéndole a la madre. Entonces, es bonito porque de verdad es la primera hospitalización en la que me doy cuenta que la madre estuvo conmigo todo el tiempo, ¿no? Que ella siempre está y que pues a veces como que no nos percatamos. ¿Alexito quiere decir algo? ¿Dijiste Luisito o Alecito? Alexito, Alex, Cobo, el señor Cobo. Pues muy bonito el poema de Junior. Pues me gustó mucho la estrategia de Jennifer en cuestión de preguntar todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Seguir preguntando por qué. Porque tenemos que saber por qué. Lo del servicio y lo que representa el vino, que representa alegría. Para mí yo creo que eso es como, si de verdad me pongo, si hablo pues de mí,
y veo como que en estos últimos 3 años, 3 años y medio que llevo a la espiritualidad, si yo de verdad me pongo a pensar cuáles fueron los momentos más alegres en estos últimos 3 años y medio, fue cuando estuve sirviendo. Porque aunque, o sea, estoy tratando de acordarme la palabra. Espérate, estoy aquí buscando la palabra en Google Translate. Ya lo encontré. Regardless, o sea, independiente del cansancio, de los trasnochos, del trabajo, de todo lo que uno hace, por decir, en un encuentro o un retiro, uno lo hace con una alegría que, si me pongo a pensar, esa alegría, o sea, cómo yo saqué esa alegría, no te podría decir. O sea, ¿por qué estoy tan alegre al servir? ¿Por qué y cómo me sale tanta energía, tanta dicha y tanta felicidad al servir? La única respuesta es pues el Espíritu Santo que se penetra dentro de uno en esos encuentros para servir a las almitas que están viviendo el encuentro, y para que esas almitas les llegan todas las enseñanzas de la Virgencita, y para que les llegan cada paso de cada seminario, ¿no? Entonces me parece bueno siempre preguntar por qué y cómo en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Para de verdad quizás encontrar como una sabiduría del Espíritu Santo entre nosotros. Fíjate que anoche me puse a escribir en el nido de San Bonifacio, que también hace mucho tiempo, pero a mucho tiempo no me conecto. Y me mandaron así como de la nada, y yo, bueno, me voy a conectar. Y a lo último el padre Fernando se conectó a lo último. Y yo le eché la sal, ahí lo sabía que padre, ¿cómo vas? ¿No? Él, había alguien mencionó de cómo la Virgencita, cómo lucía la Virgencita. Entonces como que todo el mundo tiene como una idea cómo la Virgen como luce, ¿no? Y yo creo, yo le pregunté al padre Fernando, yo pienso que hay una acta que habla físicamente cómo luce la Virgencita. Él no me respondía eso, solamente me dijo, mira, lea Sabidurías del 7 a 30. Antes de acostarse, eso es lo que hice. 7 al 30. Y fue espectacular, o sea, o sea, bello, bello, bello. Es como todo lo que, toda la palabra de lo que yo leí de ese capítulo de sabiduría, hablaba del reflejo de la Virgen. Me pareció muy interesante eso, ¿no? Que la sabiduría de la Virgen solamente es reflejo de Dios. Entonces, bueno, pues para terminar, pienso que ese por qué siempre deberíamos preguntar por qué y cómo, así para que quizás con meditación personal entre nosotros mismos y con Dios, quizás en célula con uno mismo,
con María y José, pues se puede como captar más la seguridad de Dios entre nosotros. No sé si me hago entender. Sí. ¿Qué nos faltó por compartir? Gracias. Ceci. Gracias, sí. Gracias, Alexito. Ceci, aquí está, se durmió. De nada, Luisito. Sí. ¿Cómo así, Mari? No, mentiras, acá estoy. No, todo muy bonito. Lo que pasa es que yo no soy muy experta en todos esos temas, pero ahí estoy aprendiendo. Me parece muy bonito, muy interesante. Y pues ahí seguiré. De pronto no es muy experta en la teoría, pero en la práctica yo sé que sí. En la práctica sí, yo sé que Porque sí. sí sé cómo sirve. Sí, Ahí eso está. sí tengo ese don, gracias a Dios. Ujú. Ella sirve con la oración, pero fija. Ese es el servicio. Con la oración, con el hacer, todo eso. Y Ana Fe, gracias, Ceci. Ana Fe, ¿cierras? Julie, cierra con una canción. Julie, por cierto, me encanta el background que vos tenés. Ah, sí, súper lindo, ¿no? De un artista. Sí, Después paso el dato quién es. de- Súper lindo. es una Pinta re pintura, lindo. ¿Cómo? ¿la pintura es de alguien o así que tú Sí, encontraste? no, es de una persona que sigo en Instagram que me encantó y te voy a ponerla hoy. Espero que se nos Mándame el aparezca. link, por favor. Linda, Sí, yo te con lo voy a un mandar, te lo voy a compartir para que lo sigas. Muy obrigado. Ujú. No me llama, pues le toca a usted, mijita. Yo le hago la musiquita de fondo. Quisiera leer algo antes de terminar. Oh, bueno. Marito. Gracias. Dice, Señor, dame la gracia de ser pequeño para que en mí se cumpla tu voluntad. Que a semejanza de la Virgen, sea como una gota de agua debajo de la tierra, en este mundo lleno de soberbia. Dame humildad, dame amor. Ayúdame a ser santo para ser eficaz. Que sea el primero en la entrega, en el amor y en el servicio, y el último a la hora de recibir honores. Dios santo, ayúdame a ser santo, para eso ayúdame a desaparecer, negándome a mí mismo. Amén. Amén. Llevan a que cantaste la otra vez. Bueno, pues démosle gracias al Señor. Gracias a ti, papá. Gracias a ti, mamá. Gracias por el amor. Gracias por
Nos amado. Gracias por poderte sentir. Gracias por esa infinita misericordia. Pedirle al Señor que en esta nueva semana que comenzamos nos ayude a limpiar nuestros sentidos espirituales, oídos, y nos muestre Él. ¿Cuál es el servicio que nosotros debemos realizar? Que nos ayude Él a identificar primero nuestros dones para ponerlos en los demás. El Señor que siempre nos proteja de la y que nosotros también proteja a nuestra familia, que nosotros también bendiga nuestros momentos, nuestros lugares, nuestro trabajo. Estamos pensando en pregunta, ¿cómo puedo yo servirte, Señor? ¿Cómo puedo yo hacer tu voluntad? Pidámosle también a nuestra mamá que nos suelte nuestra mano y que ella siga intercediendo por nosotros y siga intercediendo a su hijo. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. A nosotros nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Señor, y líbranos de todo mal. Salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, No te alejes, tu tu vista de vista nosotros de no nosotros apartes. no apartes. Ven con nosotros a todas partes, solo limpios, y ya que nos amas tanto, como verdaderamente quieres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, chaitos, un abrazo, bendiciones. El Señor esté con Bueno, Que descansen. gracias. Chao, que estén bien. Gracias por la invitación. Feliz semana.